Bienvenidos a esta conferencia virtual. Les saluda Javier Paniagua, yo soy editor en jefe en la revista IT Now y en esta ocasión para la gira regional Tech Day 2022 en sus 15 años. Agradecemos a todos su presencia en este evento dirigido al sector de tecnología de Centroamérica. Me complace indicarles que la siguiente charla estará a cargo de Miguel Osegueda, quien desde El Salvador se conecta hoy con nosotros para hablar acerca de infraestructura de cloud. Pero antes de iniciar con la conferencia, déjenme contarles que Miguel tiene 4 años de desempeñarse como gerente de territorio para empresas del segmento de pequeña y mediana empresa para proyectos de transformación digital utilizando la nube pública de Microsoft Azure. Previamente se desempeñó como gerente de competencia para Centroamérica y países de Sudamérica. Ahora sí, le extiendo el más cordial de los saludos a Miguel Osegueda y le pregunto, ¿se encuentra listo para poder iniciar con su conferencia? Estamos listos, Javier. Adelante, muchos éxitos. Perfecto, bueno, muchísimas gracias y a todos feliz tarde de donde nos vean. Para mí es un gusto, como le decía Javier, mi nombre es Miguel Osegueda. Soy gerente de territorio de soluciones de nube, específicamente de Microsoft Azure. Para Microsoft Centroamérica estoy basado en El Salvador y ahora vamos a hablar qué es toda la infraestructura de nube, conceptos de transformación digital, ejemplos, por qué estamos en esta etapa y cómo las organizaciones, independientemente de qué industria, sea gobierno, sector privado, organizaciones sin fines de lucro, medicina, distribución, pueden aprovechar este momento para poder ser mucho más competitivos y sobre todo para poder mejorar los procesos que se tienen dentro de las organizaciones. Pero para cuando hablamos de infraestructura de la nube es súper importante hablar un poco de la historia y por qué estamos aquí ahora. Entonces vamos a hablar un poco qué es la disrupción que tenemos y un concepto que escuchamos bastante es la cuarta revolución industrial. Entonces, importante saber de dónde venimos para ver a dónde nosotros nos queremos ubicar en un futuro cercano. Primero tenemos una historia bastante interesante que en 1780 se da la primera revolución industrial, donde es la incorporación de fuentes de vapor y para poder hacer funcionar máquinas y crear productos a gran escala. La segunda se da en 1870 con la introducción de la energía eléctrica de la energía y el automóvil. La tercera es la introducción de la computadora y la parte de informática o tecnología, donde las computadoras empezaron a empoderar a las organizaciones. Y a partir del 2015 ya se habla del concepto de transformación digital, donde tenemos sistemas ciberfísicos, el Internet, y cómo esto ha venido a evolucionar y sobre todo que las organizaciones empiezan a aprovechar esta realidad que nosotros tenemos actualmente. Pero cuando hablamos también de transformación digital, hay otros conceptos que nosotros tenemos que tener bastante en mente. Es cómo nosotros podemos aprovechar esto y sobre todo a la velocidad que nosotros lo debemos de hacer. ¿Por qué? Muchas organizaciones dicen, sí, me voy a empezar a digitalizar, voy a empezar a usar soluciones de nube, pero dentro de 2, 3, 4 años. ¿Qué nos enseñó el año de la pandemia? De que las empresas o las organizaciones que más rápido reaccionaron son las empresas que lograron captar esta oportunidad y sobre todo que lograron recuperarse. Porque aquellas empresas que les cuesta mucho adoptar y cambiar a la velocidad que el mercado, la tendencia o la realidad lo requiere, se vieron realmente impactados por esta nueva realidad. Industrias como la parte de educación, colegios, universidades que tuvieron que adoptar nuevas formas pedagógicas de poder enseñar y no solamente para aquellas personas que ya están, por ejemplo, en un posgrado o un pregrado, sino que cómo yo le enseño de forma pedagógicamente buena a un niño que no sabe escribir, está aprendiendo a pintar. Entonces, ¿cómo yo puedo utilizar la computadora, la comunicación y herramientas de colaboración para poder integrar, por ejemplo, a los padres de familia, a las personas que están desde casa, para poder aprovechar y sobre todo no perder ese tiempo para que el niño pudiese seguirse educando? Y así hay otras industrias. El tema de salud, hablamos bastante ahora de telemedicina, soluciones de logística para entrega de productos, comida, que este tipo de negocios en la pandemia crecieron de forma exponencialmente.
Entonces, aquí hablamos de aceleración digital. Cómo yo como organización puedo adoptar estas nuevas soluciones, esta nueva realidad, estas nuevas tecnologías, el tema de innovación para poder aprovecharla dentro de mi negocio y ser competitivo y sobre todo poder capturar la oportunidad que tenemos. Y cuando hablamos también de esto es importante ser optimistas. Uno de los retos que tienen la mayoría de organizaciones es el miedo al cambio, ¿sí? ¿Cómo yo llevo a cabo estos proyectos de transformación digital dentro de la organización, pudiéndole compartir a mis colaboradores, a las personas que trabajan conmigo, la parte de que sean optimistas, que estos procesos, la introducción de tecnología va a mejorar el tema de productividad. Entonces, súper importante que podamos tener estos conceptos súper importantes. Y sobre todo cuando ahora es una realidad que todas las personas estamos conectados y formamos una comunidad global. Porque ya no solamente vemos tecnología innovadora en nuestras empresas o computadoras, celulares, dispositivos, sensores, sino que lo vemos ahora en la casa. Ahora ya tenemos teléfonos inteligentes, televisores inteligentes, refrigeradoras que están generando información, generando data que le está sirviendo a los desarrolladores, a los productores para poder mejorar el producto y para poder mejorar, por ejemplo, procesos de mantenimiento de los mismos. Entonces, somos una red global o una comunidad global que estamos siempre conectados. Y ¿qué se decía hace tiempo? Por ejemplo, en uno de los foros económicos mundiales, se decía que estamos al borde de una revolución tecnológica que alterará fundamentalmente la forma de vivir, trabajar y relacionarse entre sí. Y no está muy lejos de lo que se dijo en su momento. Nuevamente, la pandemia nos enseñó de que cuando hubieron restricciones de que las personas pudiesen transitar libremente en sus países debido a las restricciones impuestas por los países, cómo logramos comunicarnos no solamente con los colaboradores, con mis jefes, sino que entre la familia. Tuvimos que adoptar herramientas que pensamos que no iba a suceder. Por ejemplo, nuestros padres, nuestros abuelos o personas de un poco mayor edad usando herramientas de redes sociales para poder seguir teniendo ese contacto con la familia. Entonces, súper importante que esta cuarta revolución industrial no solamente toca al departamento de tecnología de la empresa, sino a nosotros como individuos. Y este slide yo lo pongo, es un slide bastante antiguo que nosotros cuando hablamos de cómo la disrupción digital ya está ocurriendo y vemos ejemplos de aplicaciones o servicios que nosotros usamos ya en el día a día. Por ejemplo, quienes no han usado un Uber, quienes no han reservado una acomodación, una habitación por Airbnb, quienes no usan Facebook, quienes no han visto entretenimiento o películas en Netflix, que vamos a hablar un poco de detalles sobre esto, o quienes no, por ejemplo, tener un Apple TV. Entonces, ejemplos súper importantes de que la empresa más grande de taxis no posee ni un taxi a su nombre, o el proveedor de acomodaciones más grande del mundo no tiene una habitación o un real estate a su nombre. Entonces, ¿cómo han aprovechado estas empresas la oportunidad y poder ser disruptivos en el mercado? ¿Y qué sucede cuando lo vemos nosotros en el tiempo? Las empresas nativas digitales o que usan el Internet para poder desarrollar sus productos o servicios son las que crecen más rápidamente. Y aquí vamos a tener ejemplos de empresas exitosas a lo largo del tiempo, por ejemplo, un Sears, un Ford, un CVS, un Disney, un Citi, un Coca-Cola, que les ha tomado 20, 50, tantos años para poder estar cotizando en bolsa y tener esos niveles exitosos que se tienen ahora en día. Pero, por ejemplo, hay empresas de menos de 20 años, de menos de 25 años, de menos de 4 años que están cotizando en bolsa y son exitosas, que han logrado captar esta oportunidad. Empresas como Facebook, Airbnb, Netflix, que lograron ver esta oportunidad y son empresas que son exitosas y la valoración que tienen o la evaluación que tienen hoy en día es súper exitosa. Y este cambio no solamente viene a nivel de organización, sino que, por ejemplo, esta cuarta revolución industrial también viene en la forma en cómo nosotros vemos el mercado
o cómo podemos tener nosotros acceso a dispositivos que hace 10, 12 años eran poco accesibles para uno como individuo o para una pyme o para una empresa pequeña. Y no nos vayamos muy lejos, por ejemplo, los drones. Los drones, en el año 2007 había drones de valor de 50,000, 60,000, 70,000 dólares. Ahora vemos drones a partir del año 2019-2020 que ya están en el departamento de juguetes de las principales tiendas en nuestro país, que ya se vende como un juguete, como un dispositivo de entretenimiento para niños. Entonces, cómo la transformación digital no solamente va enfocada a las grandes empresas, sino que cómo las pequeñas organizaciones o las pymes podemos aprovechar esto. ¿Sí? Y aquí viene un gráfico bastante interesante que una empresa tradicional, cuánto tiempo le llevaba para poder estar en este grupo selecto del Fortune 500, alrededor de 20, 22 años, pero vemos empresas como Airbnb, nuevamente Uber, Tesla, Cloudera, Google, que están cotizando en bolsa y tienen menos años que empresas tradicional para estar en este grupo selecto. Y vamos a tomar un ejemplo bien interesante que hizo Netflix en su momento. Ya muchos conocen la historia. Netflix vio la oportunidad de poder suscribirse a contenido. En su momento, los protagonistas de este negocio era la cadena Blockbuster, se lo llegaron a ofrecer. Blockbuster dije, no me interesa, yo soy exitoso, tú puedes ver lo que haces y ya sabemos la historia. Pero cómo también estas empresas fueron exitosas en su momento, pero adicionalmente tienen que desarrollar más servicios, más características para poder continuar siendo exitosos en el día a día. Por ejemplo, incorporando componentes de inteligencia artificial, por ejemplo, la parte de data, ser mucho más ágiles y cómo esto también impacta en la forma en cómo ellos hacen negocio actualmente. Y hay esta presentación yo la había preparado hace un par de semanas. Ya muchos van a decir, mira, pero recientemente, esta semana salió que las acciones de Netflix se desplomaron, ¿sí? Hay una realidad. Entonces, este tipo de situaciones les permite a las organizaciones enfrentarse a un nuevo desafío y sobre todo cómo poder sobrepasar estas realidades que nos enfrentamos actualmente. Y aquí esto ya lo vimos. Entonces, algo que nosotros siempre hemos oído que en la era digital el pez más rápido es el que se come el pez más lento. ¿Sí? Entonces, ¿cómo nosotros podemos aprovechar esta tecnología que está disponible para nosotros como pymes, para emprendedores digitales? Es la misma tecnología que está utilizando y que está evaluando grandes transnacionales, grandes empresas a las que yo tengo acceso a través del concepto de transformación digital y proveedores de nube. Por ejemplo, yo como empresa, un retail o que yo tengo un e-commerce, ¿cómo puedo adoptar y desarrollar tecnología de inteligencia artificial para poder desarrollar nuevos servicios para la aplicación que yo tengo? Y ya no necesito yo hacer inversiones fuertes de tener servidores, networking, almacenamiento, aire acondicionado, sino que acceso al portal, selecciono yo cuál es el servicio que necesito desarrollar y adoptar y empiezo ya a codificar y poderlo incorporar en mi aplicación. Entonces, la organización que adopta y sea más innovadora es la que se va a mantener más en el tiempo y sobre todo va a tener éxito. Entonces, es súper importante que ser efectivos, detectar cuáles son mis fortalezas como empresa y sobre todo cómo yo debo de tomar decisiones para poder reemplazar esos procesos que me hacen ser lentos. ¿Sí? Por ejemplo, si mis procesos de salir al mercado con un nuevo producto requiere evaluación de regulaciones, certificaciones, ¿cómo la tecnología me puede dar esa velocidad para que yo lo pueda hacer? Por ejemplo, si yo soy una fintech y tengo un producto financiero, ¿cómo puedo aprovechar la nube de Microsoft para poder cumplir con certificaciones ISO 27001, PCI? Que si yo lo hiciera de la forma tradicional como se hacía antes, de comprar un data center y todas las características, software, tener especialistas para que lo hagan, me llevaba más tiempo. Y entonces eso me convertía que si mi competidor sí estaba usando herramientas innovadoras, salía mucho más rápido y se comía la oportunidad que existía en el mercado. Sí.
¿Y qué se dice? También súper importante, que la tecnología está remodelando rápidamente nuestro mundo y tiene el potencial de cambiarlo todo. Personas, empresas, comunidades y naciones. Y eso ya quedó plasmado, ya lo vivimos, como una pandemia que era nuevo para todo el mundo, vino a cambiar lo que hacíamos nosotros durante años, la forma en cómo se enseñaba, la forma en cómo se entregaba servicios de medicina, la forma en cómo nos transportábamos, las regulaciones que se tenían, cómo, por ejemplo, la industria aérea fue impactada y qué significó esto. Entonces, súper importante que sepamos aprovechar las características o la realidad que tenemos para sacar el máximo provecho. Y cuando vemos a esto es que ahora la parte y los cambios más significativos, antes oíamos mencionar el home office. El home office solamente grandes organizaciones lo hacían o solamente un nicho de tipo de empresas lo hacía. La nueva realidad que tenemos es que el 100% de las empresas que supieron reaccionar y supieron reacomodarse a la nueva realidad tuvieron que entregar esta modalidad de home office. ¿Cómo le podía entregar yo computadoras o dispositivos para que pudiesen acceder a las aplicaciones o los servicios de la organización? Y este fue un gran reto para la mayoría de empresas. ¿Por qué? Ya existía una escasez de dispositivos en su momento, ahora se ha sumado. Estos 2 años habían venido a impactar, hoy ya no hay chips, entonces hay escasez de dispositivos, pero en su momento también se agotaron las computadoras. Entonces tenías, por ejemplo, empresas del rubro o de la industria del call center, que normalmente ellos entregaban una computadora y le usaban 3 personas diferentes cuando eran turnos de 24 horas. Pero ahora que ya las personas no se pueden movilizar al call center, que hay restricción de movilidad y las personas están desde su casa, ¿qué hacía? Le entregaban la computadora y los otros tenían que descansar o tenían que reemplazar a estas personas o ya no contratarlas y dejar sin servicio, por ejemplo, al cliente que es una cuenta bancaria. Entonces ahí es donde entra el tema de tecnología y oímos bastante de soluciones de escritorio remoto. ¿Cómo yo le puedo entregar a un cliente un Windows con todas las aplicaciones, con todos los servicios que necesito desde cualquier dispositivo móvil? Y sobre todo que cuando oímos hablar de eso es cómo nos podemos asegurar nosotros el tema de privacidad de la información y la confidencialidad, porque ya no es un dispositivo que nosotros cuidamos dentro de la organización, sino que este dispositivo se mueve, está dentro de la casa, ya está en una red pública, ya no está ya no tiene un firewall o una DMZ que está cuidando el perímetro. Entonces ahí es donde tuvimos que aprovechar todas las capacidades de nube, los nuevos servicios y sobre todo fabricantes como Microsoft en apoyar a estas organizaciones que requerían el apoyo para poder innovar a la velocidad que la realidad lo requiere. Porque anteriormente solo las grandes organizaciones le daban acceso desde el aeropuerto, desde el hotel a ejecutivos de alto nivel. Ahora todos los colaboradores tenían que tener acceso desde su casa o desde cualquier punto geográfico que se requería. ¿Sí? Entonces, súper importante. Y algo que yo mencioné y que anteriormente era un gasto que veía la organización era el tema de seguridad. Decía, mira, no, si yo con el firewall estoy protegido, yo ya tengo al día el antivirus. Ahora el mensaje es cómo nosotros podemos cuidar la identidad del usuario. Ya no es el dispositivo, ¿sí? Hoy, ¿cómo podemos cuidar nosotros la identidad como parte fundamental del tema de seguridad? Porque a partir del home office o del trabajo en casa o desde cualquier ubicación geográfica, se incrementó de forma exponencial los ataques de phishing. Como por ejemplo, bancos han sido impactados cuando un atacante manda correos suplantando identidad, poniendo logos parecidos, el texto, solicitando información de los tarjetavientas, de los clientes del banco y así robaban las credenciales y podían acceder y mover dinero entre cuentas que no eran propias de las personas. Y el impacto tanto en reputación, que creo que es el costo más alto, y sobre todo el impacto financiero que tiene esto. Entonces, cómo se tiene que aprovechar las características de seguridad, ya no solamente el firewall, ya no solamente el antivirus, sino que poder usar herramientas de inteligencia artificial para poder ser proactivo
y evitar el impacto cuando sucede un ataque. Porque el mensaje aquí es que no vamos a evitar que una organización reciba un ataque, pero sí vamos a evitar el impacto negativo que pueda tener. O sea, que pueda haber un intento, pero que no se pueda, por ejemplo, filtrar información o secuestrar o encriptar un servidor. Entonces, súper importante el mensaje que les quiero trasladar este día. Entonces, ¿qué significa esto? Que todas las empresas u organizaciones, independientemente de la industria, del rubro, están o pronto estarán pensando y operando como una empresa digital. ¿Qué es una empresa digital? Aquella empresa que basa sus desarrollos, sus productos, servicios, la innovación en nube, porque esto permite ser mucho más ágil, ser mucho más rápido. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Y ya no solamente es por el tema de tiempo que la competencia va a salir más rápido, sino que ahora nos enfrentamos a una escasez de dispositivos, a una escasez de servidores, de computadoras, donde la forma más rápida para poder acceder a los servicios es la nube. Entonces, ahora por eso se dice que cualquier organización, independientemente del tamaño, la industria, el rubro, va a estar operando, va a estar trabajando como una empresa digital. ¿Y cómo lo puede hacer? Sí, esa es la primera pregunta que nosotros nos debemos de hacer. Entonces, nosotros hablamos de transformación digital y lo vemos en base a 4 pilares fundamentales. Primero es cómo podemos involucrar a nuestros clientes, ¿sí? Y eso es conocer a mi cliente. Muchas veces nosotros decimos, mira, voy a construir una solución que va a captar esto, esto y esto y que va a desarrollar y cubrir esta necesidad. Pero no hemos capturado la necesidad puntual que tiene el cliente o qué es lo que él, cómo lo está pensando. Y hay un ejemplo y una gráfica que es súper interesante, por ejemplo, la construcción de la casa para un gato. Hay una construcción que tiene una base, diferentes niveles, pero muchas veces nosotros pudiésemos cubrir esta necesidad con una caja. ¿Sí? Entonces es súper importante conocer las necesidades, los requerimientos puntuales que tiene el cliente y no pensar en desarrollar un producto sin tener ese income, ¿sí? Y obtener y analizar las necesidades que tiene el cliente, ¿sí? Ese es el paso fundamental. El segundo es que nosotros le exigimos a nuestros colaboradores que sean eficientes, que sean mucho más proactivos, que sean mucho más productivos, pero no nos involucramos o no visualizamos que es importante en esta realidad el tema de capacitación. Porque muchas organizaciones dicen, no, si yo lo contraté y la persona tenía experiencia en el paquete de Office, Word, Excel, PowerPoint, pero ahora las aplicaciones de Office ya no tienen las mismas características que tenían hace 10 años. Ahora tienen nuevas características que me ayudan a ser mucho más productivo. Y un ejemplo bien fácil. Anteriormente, nosotros le decíamos a nuestra colaboradora que estaba, por ejemplo, llega diciembre y decimos, mira, le vamos a mandar una tarjeta de agradecimiento a estos 1000 clientes, una hoja de Excel. Tenía nombre y apellido, dirección, teléfono. Entonces le decíamos, mira, necesito que diseñes y mandes a imprimir todas estas tarjetitas para los clientes. Y le damos el libro de Excel con los 10,000 registros y la persona tenía que capturar de la columna A, donde estaba el nombre, los dos nombres, los dos apellidos, que es la composición común de un nombre latino, capturar únicamente el primer nombre para que le pusiera estimado y el nombre, estimado Miguel. Entonces, ¿qué es lo que hacía la secretaria en ese caso? Tenía 3 opciones: copiar y pegar y empezar a borrar, preguntarle al DT si había una fórmula para poder buscar el primer espacio y sacarlo y ponerle una columna B, por ejemplo, o que a partir de las versiones 2010 de Office ya tiene inteligencia artificial y ya entiende qué es lo que estoy haciendo. Y solo basta con que yo ponga el nombre en 2 líneas y él va a completar los 10,000 registros con el primer nombre. Entonces ya no es necesario que esté copiando y pegando, que se podía tardar 3, 4 o 5 horas, depende de qué tan eficiente hubiera sido con las manos, o estar averiguando cuál fórmula se tenía que aplicar. Y son tareas comunes o que nosotros vemos bien básicas dentro de la organización, pero que es importante que nosotros debemos de capacitar a los colaboradores en todas las herramientas que nosotros estamos incorporando
en la organización. Y vimos una parte básica que son las aplicaciones de Office. Pero cómo yo puedo involucrar, por ejemplo, la parte de sensores, inteligencia artificial, machine learning, data analítica para el departamento de ventas, para el departamento de finanzas. El siguiente es cómo puedo transformar mis productos y servicios. Muchas veces decía, mira, yo mi negocio ya lo tengo transformado digitalmente, ya tengo mi página web, ya tengo mis perfiles en redes sociales. Eso no es transformar digitalmente un negocio o una empresa. ¿Por qué? La página web, muchas de las empresas lo usan como una tarjeta de presentación. Saber, sí existe zapatería, Zapatito. Pero ¿cómo yo puedo vender productos o servicios a través de esta plataforma? Y cómo yo puedo utilizar, por ejemplo, para poder exportar también este producto para personas que no estén dentro de la misma ubicación geográfica. ¿Cómo puedo incorporar una pasarela de pago? ¿Cómo puedo dar yo soporte técnico, servicio al cliente a través de esta herramienta y sobre todo ser mucho más efectivos? Y el siguiente es cómo yo puedo optimizar las operaciones. Y la parte de optimización es disminuir los procesos dentro de la organización usando la tecnología. ¿Sí? Y esto lo vemos mucho bien marcado en algunas instituciones que tienen más tiempo, donde una aprobación tendría que ser un memorándum o un documento físico que lo tiene que firmar 3 o 4 personas. Ahora ya existen flujos de trabajo, la firma digital, donde estos procesos se pueden disparar a partir de un correo electrónico, de un chatbot, que puedan permitir aprobaciones para la compra de productos, para surtir nuevamente el inventario, para poder aprobar promociones o descuentos por una fecha en específica. Entonces, ¿cómo podemos disminuir los procesos y los tiempos incorporando tecnología? Entonces, ya hablamos de temas de productos, servicios, optimizar, hablar con clientes, pero muchas de las organizaciones o la persona que tiene que tomar la decisión dice, sí, soy interesante, pero ¿qué es la nube? ¿Para qué me sirve? ¿Quiénes son los diferentes proveedores de nube? Entonces, primero es súper importante que existen muchos proveedores de nube que nos van a ofrecer tanto nube pública, nube privada y nube híbrida, que es la combinación entre pública y privada. Pero hay 2 características que nosotros debemos de tomar en cuenta para identificar un proveedor de nube pública. Primero, según Gartner, una solución de centro de datos pública es una solución de nube si viene con al menos estas 2 capacidades o estas 2 características bien plasmadas. Primero es la parte de autoservicio. ¿Qué es esto? Que yo como Miguel puedo entrar a un portal y pueda yo provisionar una máquina virtual de 64 GB en RAM, tantos procesadores, tanto de disco conectado con otro servidor virtual que esté en una ubicación diferente y que yo lo haga a través de un portal. ¿Sí? Entonces esto es un autoservicio donde yo ya no dependo de un proveedor de decirle, mira, necesito tantos servidores, sino que yo lo voy a hacer como organización o la persona encargada de hacerlo. Y la siguiente característica es elasticidad, que el servicio pueda aumentar o reducir su almacenamiento, ancho de banda y la capacidad de cómputo en un par de minutos. Y tengo 2 ejemplos bien claros. Como ustedes saben, en Centroamérica ya se quitaron casi todas las restricciones de movilidad. Entonces, es temporada de conciertos. Entonces, hay muchos proveedores de etiquetería digital que están usando la nube para poder vender la etiquetería para estos conciertos. Conciertos de capacidad de 40,000, 50,000 personas, donde se abre la venta al público de los tiquetes en horas específicas. Entonces, tenés 50,000, 60,000, 70,000 personas al mismo tiempo entrando a un sitio. Entonces, yo tengo que elevar la capacidad para poder atender a estas 50,000 personas, que es diferente a un momento que no sea época de concierto o que no tenga un concierto de artistas reconocidos o de algo que me vaya a mandar bastante capacidad, donde la capacidad va a ser lineal. Tengo un servidor de tal características, a cuando ya tenga que atender 70,000 personas, donde yo tengo que crecer ya sea de forma vertical o de forma horizontal. Entonces, la nube me da esa capacidad de poder crecer en un par de minutos, ya sea creando más máquinas virtuales,
de las mismas características o incorporándole más capacidad, más RAM, más ancho de banda, más almacenamiento, más procesador para poder cubrir esa demanda del evento que yo voy a tener. Sí, entonces nosotros tenemos, como ya lo mencionamos, nube privada, nube pública o nube híbrida, que es la nube híbrida es la combinación de los dos. ¿Sí? Entonces, súper importante que podamos entender estas diferentes características y los diferentes proveedores que nosotros nos podemos encontrar en el mercado. Y vamos a hablar de los servicios de nube y vamos a hacer un símil como cuando nosotros comemos pizza. ¿Sí? Aquí al lado izquierdo vamos a tener todos los componentes que nosotros necesitamos para poder comer pizza en casa. Primero, nosotros necesitamos una mesa, necesitamos una botella de soda, o jugo o agua, depende de lo que sea su preferencia. Necesitamos gas, o si es una estufa eléctrica, electricidad. Necesitamos el horno, el fuego, la masa de la pizza, la salsa de tomate, los toppings y el queso. Esto es lo que básicamente nosotros requeriríamos para poder hacer una pizza en casa. Entonces eso nosotros le llamamos a como tener mi data center local, donde yo tengo que responsabilizarme de todo: energía eléctrica, aire acondicionado, ubicación, seguridad, backup, sitio alterno, donde yo soy responsable de todo eso. ¿Sí? Ahora lo vamos a comparar en infraestructura como servicio, donde yo ya tengo un proveedor que me va a poder cubrir esas necesidades. Entonces, esto sería el símil, es como que yo compre ya una pizza preparada, congelada, en alguna tienda donde ya viene la pizza en la caja, donde me va a incluir la masa, el tomate, los toppings y el queso, y entonces yo solamente voy a ser el encargado de poder cubrir la parte del fuego, la estufa, el gas, la bebida y la mesa para servir. ¿Sí? Ahora nos vemos a la parte de plataforma como servicio, donde ya mi proveedor me va a cubrir. Dime. Por favor, ir cerrando para cerrar con la conferencia. Nada más para tenerlo en cuenta para ir cerrando, por favor. Perfecto, voy a ir un poco más rápido. Y tenemos la parte de plataforma como servicio, donde el proveedor cubre todo y yo solamente tengo que poner la mesa y la soda. Esto es como que yo pida la pizza por cualquier modalidad, teléfono, aplicación, y me lo lleven a la casa. Y la parte de software como servicio es que yo voy a ir a comer junto con mi familia al restaurante. Entonces, súper importante esta diferencia, qué es lo que yo soy responsable y de lo que se hace responsabilidad del proveedor. Entonces, ¿por qué es importante la parte de computación en la nube? Y vamos a tener estos 3 beneficios súper importantes. Primero, beneficios económicos, nos ofrece economía en escala, eliminar el exceso de capacidad no deseada. Muchas veces tenemos que las organizaciones dimensionan la compra de servidores y la capacidad es ociosa. ¿Por qué? Decimos, mira, necesito esto porque estamos pensando en la mayor demanda de solicitudes que yo voy a tener dentro de la organización. Pero muchas veces no alcanzamos eso. Entonces, cuando nosotros hacemos diagnósticos, muchas veces decimos, mira, hemos identificado que la capacidad que tiene o lo que está consumiendo ese servidor es un 40-60% de la memoria y el disco un 30-60%. Entonces, no estamos usando toda esa capacidad que nosotros contratamos o compramos, sino la tenemos ociosa. Lo segundo, desde el punto de vista financiero, pasa de ser CAPEX a transformarse en gastos operativos. ¿Qué? Ya no tengo que hacer inversiones iniciales en comprar servidores, software, tener, por ejemplo, a alguien especialista en eso, por ejemplo, en una aplicación, en un sistema operativo específico, sino que yo puedo subcontratar todo esto y yo solamente encargarme específica de la parte de mi negocio. Y el otro es, esto me permite transformar el negocio, ser mucho más eficiente en los procesos, ser mucho más productivo y sobre todo tener la ventaja competitiva que ya mencionamos, y algo que no debemos dejar de un lado y que es un tema súper valioso e importante es la huella verde. Ya no la parte de emisión de carbono, de tener tantos servidores, sino que todo lo vamos a centralizar. Y aquí voy cerrando ya con algunos ejemplos, ya los mencionaba, por ejemplo, el ejemplo de
Kodak, Blockbuster, que ya la mayoría lo conoce. Empresas exitosísimas en su momento, no vieron la oportunidad y ya sabemos que ahora son historia. Entonces, nosotros como proveedores de nube queremos que ustedes nos digan, mira Microsoft, mira Miguel, apóyame, yo soy una empresa, por ejemplo, de retail, yo soy una empresa de seguros, yo soy una fintech, ¿cómo puedo yo aprovechar el tema de tecnología? ¿Qué servicios tiene disponible Microsoft para que yo los pueda incorporar dentro de mi portafolio para que yo pueda capturar esa oportunidad que existe? Entonces, yo por acá voy a ir cerrando ya para abrir el espacio a preguntas y respuestas, Javier. Así es, muchísimas gracias. Entonces, mi estimado Miguel, así llegamos ya a la parte final de la conferencia. Miguel Osegueda, quien nos estuvo hablando de infraestructura de cloud, él es proveniente de Microsoft Azure. Muchísimas gracias, Miguel, por haber estado aquí en Tech Day Live 2022. Muchas gracias y un abrazo a todos. Así es, continuamos con más de las conferencias durante toda esta tarde. Continuamos con muchísimo más. Les saludo.